¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nadia Herrera, soy estudiante de nutrición y en este video vamos a platicar sobre la biometría hemática. Les voy a platicar básicamente cuáles son las líneas celulares que evaluamos, qué es lo que se puede ver y qué patologías podemos encontrar a través de este estudio. La biometría hemática es uno de los estudios de los estudios de laboratorio que más se solicitan. Es un estudio en el que se analizan los niveles de hemoglobina de los pacientes. La hemoglobina es una hemoproteína de la sangre de color rojo, un rojo característico que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. También la cantidad de glóbulos rojos que el paciente tiene. También cuenta el número de plaquetas que el paciente tiene en la sangre. Las plaquetas son un trozo diminuto de la célula en forma de disco que se encuentra en la sangre y el vaso. Las plaquetas son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Estos ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas. Eh, Como les comentaba, es uno de los estudios de laboratorio que más se piden. Diarios se hacen aproximadamente entre 10 y 12 mil estudios de este. De este en particular depende la zona, pero en ciudades grandes se hacen entre aproximadamente 10 a 12 mil estudios de, de la biometría hemática. A continuación les voy a platicar un poco más a detalle, paso a paso, cómo es que se hace, cómo es que uno tiene que ir preparado para la prueba, entre otras cosas. Ahora les comentaré cómo es que se toma la biometría hemática. Esto se hace con una muestra de sangre. La muestra se toma del brazo, de preferencia del brazo izquierdo. Se bloquea la circulación con una ligadura. Esta lo que hace es bloquear la sangre arterial. La sangre arterial puede seguir pasando, pero al regresar no puede, y así las venas es como se van saltando y así son más visibles. Se elige una trayectoria recta para extraer la sangre y así como se ve en la imagen es como se extrae la muestra. Al perforar la vena inmediatamente comienza a salir la sangre, se coloca el tubito para el llenado y una vez lleno se tapa y se etiqueta y queda listo para enviarla al laboratorio. En la biometría hemática lo primero que vamos a analizar es la serie roja, los eritrocitos. Se reportan con los reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos que siguen en la médula ósea. Los primeros tres parámetros son eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, que van a ser esenciales para diagnosticar las alteraciones de la serie roja. Después viene el volumen globular medio, concentración media de hemoglobina corpuscular media, ancho de distribución eritrocitaria. Todos estos nos sirven para parámetros diferentes. Los eritrocitos sirven para el transporte de oxígeno. Con este estudio también podemos evaluar indirectamente otros órganos, como el riñón en la insuficiencia renal. Cuando ya tenemos anemia, nos puede decir también cómo está el hígado, cómo está un proceso infeccioso sistémico, etcétera, etcétera. Y como ya mencionamos antes, nos puede ayudar a detectar una gran cantidad de infecciones y patologías. La anemia, por ejemplo, infecciones bacterianas y virales. Los eritrocitos sirven para el transporte de oxígeno, lo atrapan en los pulmones, lo llevan a los tejidos y ahí lo sueltan. En los tejidos estos pueden ayudar en el transporte de CO2 de vuelta al pulmón para ser eliminado. Este transporte de oxígeno depende principalmente de la proteína hemoglobina que van a tener en su interior. Lo que más nos interesa en este estudio es saber cuántos eritrocitos tenemos, porque mientras más eritrocitos tengo, más soy capaz de transportar el oxígeno en la sangre. De estos eritrocitos, ¿cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito? Porque si tenemos muchos eritrocitos, pero no tienen hemoglobina, no van a ser capaces de transportar el oxígeno. Y por último, ¿qué porcentaje de todas las células que yo tengo en la sangre son células rojas? Estos son básicamente los tres parámetros que se miden. Con esto lo que voy a tener es si mi paciente tiene anemia, si el paciente está normal o si el paciente tiene policitemia.
Lo importante es de lo que estamos midiendo es cuántos eritrocitos tengo por milímetro cúbico de agua o de sangre. De manera que los parámetros en la biometría hemática van a ser muy dependientes de la cantidad de sangre que yo tengo. Por ejemplo, si un paciente que está deshidratado puede tener policitemia, puede salir en su estudio más eritrocitos de los que tendría normalmente porque lo que le hace falta es agua. Los rangos dependen mucho de cada laboratorio. Si vemos que está más o menos a la mitad, la podemos considerar dentro del rango. El índice eritrocitario nos puede dar distintos tipos de anemia, como son la meritrocrítica hipocrómica, que da por deficiencia de hierro, las talasemias o las intoxicaciones por metales pesados como el plomo. La segunda línea que analizaremos en la biometría hemática es la línea blanca, que son los leucocitos, que son las células blancas. Todas se miden por miles por microlitro. Una vez que yo veo los leucocitos totales, me tengo que pasar a los valores absolutos. Los valores absolutos es lo más importante porque cada uno de los neutrófilos son los guerreros que pelearán por mí y mientras más tenga, más estoy protegido. Esta realmente es una visión muy general de la biometría hemática. Les voy a dejar algunos links para mayor información. Espero les haya servido y les aporte algo el tema. Muchas gracias.